¿Cómo están, hermanos? Bendecidos, prosperados en victoria. Amén. Les voy a leer una palabra que el Señor nos dio y dice el Señor: iglesia mía, mi rebaño pequeño, que no se turbe tu corazón, ven delante de mí, déjame tus cargas y toma la mía, que es ligera. Yo soy tu proveedor y tu sustentador. Yo soy el poderoso, el majestuoso. Nada hay imposible para mí. Mira a tu alrededor, creación mía, es todo. Gózate en mi presencia, porque mi venida está cerca. No dudes que yo estoy aquí. Amén. Esa palabra se dio hace rato cuando estábamos en la alabanza. Bueno, pues como ven, hoy me dieron el privilegio de compartir. Me gustaría que se pusieran de pie bueno, no de pie, perdón, que inclinen su rostro para orar, para dar inicio. De pie, lo se sientan. Padre, gracias, Señor, te doy en esta noche, Señor, por este tiempo, Padre, por el privilegio que me diste, Señor, de compartir en este día, Señor. Te ruego que me uses, Señor. Te ruego, Señor, que nos hables, Padre, a los que están aquí, a los que van a escuchar, Señor, esta palabra, Padre. Glorifícate, Señor, gloria y honra es para ti, mi Padre. Quita todo aquello que estorbe, Señor. Disponemos nuestros corazones, Señor, para recibir de tu palabra, Señor. Y que podamos ponerla en práctica, Señor, lo que tú nos enseñas, lo que tú nos mandas a hacer, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, quiero empezar contándoles con algo que mi esposa venía escuchó en el radio sobre una historia de, no sé cuántos de ustedes escuchan la radio de K-Love. Yo a veces la escucho, a veces escucho en español o pongo música cristiana, pero mi esposa venía contando, como sabía que iba a predicar, y justamente escuchó una historia sobre una persona que dicen que estaba una persona estacionada y había otra persona esperándolo a que saliera del estacionamiento, y como veía que no se movía, que no se salía, la persona se baja del carro, la que estaba esperando, y va y le toca la ventana y le dice con una mala actitud, le dice, de mal modo, le dice que si se podía salir, que porque tenía rato esperando y veía que no se salía, y la persona que estaba en el carro sentado o haciendo en su business, en sus cosas, perdón, le contesta de buen modo y le dice: mira, yo voy saliendo del trabajo, pero cada vez que salgo del trabajo me tomo el tiempo de contestar algunos correos y algunos mensajes antes de empezar a manejar, porque no quisiera distraerme y causar un accidente. Y pues la persona, no sé, me imagino que ya después sucedió que mandó los mensajes y pues se salió y se fue, y la otra persona se estacionó. Pero eso me llegaba a meditar en qué hubiéramos hecho nosotros si nosotros fuéramos la persona que nos van y nos tocan la ventana. ¿Cómo hubiéramos contestado? Como cristianos, ¿cómo hubiera sido nuestra reacción? ¿Nos hubiéramos enojado? O sea, porque uno no sabe cómo la persona puede estar, la que viene y te toca la ventana, ¿entiendes? O igual tú, cómo te toca salir del trabajo y llegas cansado, y para que te lleguen de mal modo y te toquen la ventana y te empiezan a decir: oye, necesito que te salgas porque me tengo que estacionar. Como que ahí te puedes hasta enojar, ¿no? Y puedes contestarle de mal modo o hacer caras, o no sé, empezar un problema, un pleito, ¿no? Por eso les pregunto, ¿cómo ustedes hubieran reaccionado? ¿Y qué hubieran hecho? Sabemos que la importancia, bueno, este tema lo titulé Cartas Abiertas, y sabemos que es muy importante nuestro testimonio, porque la gente nos ve, la gente observa más cuando saben que somos cristianos. Estamos a la vista de la gente, o sea, de todo el mundo. Dice 2 Corintios 3, 2 al 4, y la tengo en traducción lenguaje actual.
Dice, todos pueden ver claramente el bien que Cristo ha hecho en la vida de ustedes. Para que la gente hable bien de nosotros, solo tienen que fijarse en ustedes. Y está hablando de nosotros. Dice, porque ustedes son como una carta que habla en favor de nosotros. Cristo mismo la escribió en nuestros corazones para que nosotros la presentemos. No la escribió en piedra ni con tinta, sino que la escribió con el Espíritu de Dios vivo. Y esa carta está a la vista de todos los que la quieran leer. Estamos expuestos para todo el mundo. No nos podemos esconder. La gente sabe quién somos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo la gente te ve? ¿Qué ve en ti cuando te ve? La gente piensa que somos cristianos cuando nos ven. O sea, de cómo hablamos, cómo nos dirigimos a las personas, cómo nos comportamos, cómo actuamos. ¿Pensarán que somos cristianos? Somos cristianos porque le pertenecemos a Cristo. Él pagó con sangre por nosotros. Ahora les quisiera hacer una pregunta. O no sé si ustedes se han preguntado, ¿cómo debería comportarse un verdadero cristiano? ¿Cómo realmente piensan que nos deberíamos de comportar nosotros? Cuando hablo de un comportamiento cristiano me refiero al comportamiento de aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Por lo tanto tenemos al Espíritu Santo, es decir, que debemos de ser guiados por el Espíritu Santo y no por la carne, no por nuestra carne. Dice Romanos 8:9, dice en nueva traducción lenguaje actual, dice: pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir sus malos deseos, sino obedecer al Espíritu de Dios. ¿Obedecemos al Espíritu de Dios? ¿Somos guiados por el Espíritu de Dios o por la carne? Y sigue diciendo, dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Si tenemos el Espíritu de Dios, lo cual nos permite servir a Dios, hay ejemplos que podemos encontrar en la Biblia. De hecho, Cristo mismo nos habló sobre la forma de cómo debemos comportarnos con los demás, con los amigos y con la gente que nos rodea y hasta con los enemigos. Ahora tenemos el mayor ejemplo, que es Cristo Jesús. Pero si decimos, es que el hermano se comporta de tal manera o hizo esto, o yo lo miré que hizo el otro, no mires a tu hermano. Tu mirada debe estar en Jesús. Cada uno de nosotros tenemos que poner a Cristo Jesús como nuestro role model, como el que nos modela. No sé si así se dice en español. Somos hechura de Dios. Los cristianos somos hechura suya, creador en Cristo Jesús para buenas obras, para dar el ejemplo, para que conozcan a Cristo a través de nuestras vidas. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, para andar en luz y no en tinieblas, para dar el ejemplo, para hacer el bien. Y dice, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Eso es lo que Dios espera de nosotros, que pongamos en práctica cada buena obra. ¿Es fácil? A veces no es fácil. Cuando nos dejamos llevar por la carne no es fácil. Pero si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo,
Es mucho más fácil que dejarnos guiar que por la carne. Ahora, estas últimas 3 palabras, que es para buenas obras, es el buen comportamiento que glorifica a Dios y hace que Cristo sea real para los que nos ven y así puedan conocer a Cristo a través de nuestro testimonio. Es decir, ¿con qué cara le vamos a decir a las personas, a predicarles cuando tenemos un mal comportamiento? Sucedía un caso con una de mis hijos o una de mis hijas, que sucedió algo en la escuela y la estaban pues voy a decir insultando, y estaba molesta y decía, pero es que esto y el otro. Le digo, oye, tienes que tener cuidado, porque tú no eres cualquier persona, tú eres hija de Dios. ¿Cómo les vas a compartir a Cristo cuando tú te andas peleando, te andas deschongando o les andas diciendo ciertas cosas por quererte defender y dizque a defender, dizque a hacer el bien? ¿Con qué cara tú puedes llegar y decir, Cristo te ama, te invito a la iglesia? Para que digan, ¿para comportarme así? Mírate cómo tú eres y tú me estás compartiendo de Cristo para ser así. Debemos de guardar nuestro testimonio. Ahora, no estoy diciendo tampoco que se peleó, no estoy diciendo, gracias a Dios no pasó a mayores, se pudo resolver el problema, pero qué importante es. Le contaba a mi esposa hace ratito, le decía, la persona que nos atendió, pienso que era cristiana porque tenía música cristiana, de hecho la radio Caleb estaba escuchando, y le comentaba, y ya platicando le decía, no, pues nosotros asistimos a una iglesia, y dice, oh sí, ¿qué iglesia va? Ya le decía, no, pues a esta iglesia. Y dice, ok. Y ya cuando platicamos de esto, le da un consejo y le dice, es que tú no puedes hacer esto porque tú sales de la cobertura, no podemos cuidar de ti. Y dice, es lo mismo, dice, con Dios, cuando tú desobedeces, tú sales de la cobertura de Dios. Dije, amén. Y a veces lo que hacemos por desobediencia, nos salimos de la cobertura de Dios o nos salimos de la cobertura de nuestros papás. Pero bueno, algo, no me quiero salir, no me quiero desviar. Dice, hay obstáculos. Es cierto que hay obstáculos en nuestro diario vivir. Vamos a pasar por cosas, hermano. Hay obstáculos que pueden estropear nuestra mente y dificultar nuestro crecimiento espiritual. Nos pueden desviar del propósito de Dios, como por ejemplo enfocarnos en las cosas que hay afuera en el mundo, en el querer tener el mejor carro, el mejor trabajo, la mejor vestimenta, que no es malo, pero cuando lo ponemos en primer lugar, ponemos las cosas antes que Dios, nos estamos desviando del propósito de Dios, nos estamos desviando de Dios y estamos poniendo nuestra mirada en las cosas del mundo y no en las cosas de Dios, no en Dios. Eso nos puede desviar del propósito de Dios. Tenemos que aprender a vivir una vida santa. Sabemos que somos cristianos y estamos llamados a vivir unas vidas santas, agradables a Dios. Debemos de aprender de alejarnos de todas las cosas que no nos edifican, de todo aquello que nos separa de Dios. Dice Romanos 12, 1 al 2. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Dice el 2, no imiten las cosas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la mente, la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Amén. Cuando nos dejamos guiar por Dios, vamos a ser transformados y va a haber cambios en nuestras vidas. Y la gente va a ver la diferencia y van a querer lo que nosotros tenemos
¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos a Cristo Jesús. Y es la forma como podemos predicarle a esas personas, así como un día nos predicaron a nosotros. Que nuestro comportamiento sea como un ejemplo para aquellos que nos miran y puedan ver a Cristo en nuestras vidas. Que con nuestro comportamiento como cristianos nos permitan comprometernos plenamente al servir al Señor. Y todo esto es posible cuando somos guiados por el Espíritu Santo, que es que nos capacita para hacer la voluntad del Padre, no la voluntad mía, no la voluntad de nosotros, sino la del Padre. Dice Romanos 8:9: pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ¿cuántos de ustedes ya aceptaron a Cristo? El Espíritu de Dios vive en nosotros. Amén. Ya no tienen que seguir sus malos deseos, sino obedecer al Espíritu de Dios. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Somos un pueblo escogido por Dios. No olvidemos quiénes somos. Somos escogidos por Dios para hacer luz en medio de tinieblas. Para que podamos anunciar las maravillas y las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. De la forma que vamos a predicar. ¿Qué es lo que ha hecho Dios en tu vida? A mí me pasa a veces que digo, ¿qué voy a predicar? ¿Qué le voy a decir a la persona que me encuentra en el estacionamiento, en la calle? ¿Qué le voy a decir? No estudio, o no me sé la Biblia de todo de memoria. Lo que Dios ha hecho en mi vida. Platicaba con un hermano y me decía que admiro porque se han hecho lo que realmente debemos de hacer todos: ir a predicar en las calles a las personas, a los hombres. Y miraba los videos y decía, eso es lo que debemos de hacer. Y le digo, ¿qué les dice? Dice, lo que Dios ha hecho en mi vida. Le digo, eso es lo que debemos de hacer todos: ir a predicar lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, ir a ayudar al necesitado, aquellos que están pasando lo que nosotros pasamos, decirle que hay una solución, que la solución es Cristo. Dice 1 de Pedro 2:9: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Quién nos llamó? ¿Quién nos sacó de donde estábamos? ¿Nosotros mismos? No, ¿verdad? Por eso es importante que dediquemos tiempo a la palabra de Dios, no solo para aprender cómo comportarnos como cristianos o como hijos de Dios, sino también para luchar contra las artimañas del enemigo, porque el enemigo nos ataca, el diablo nos ataca y nos pone cosas enfrente. No te va a obligar, pero te las pone enfrente. Sabe también de qué pie cojeamos. Sabe en dónde podemos caer. Pero si estamos agarrados de la mano de Dios, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y no nomás con las cosas del enemigo, sino hasta con nuestra propia carne. Porque es todos los días decidimos estar y seguir a Cristo. No nomás es de una vez de que, ok, yo ya pasé enfrente, ya acepté a Cristo, soy salvo. Es todos los días debemos tomar esa decisión. Dando gracias Dios por darnos la oportunidad, por darme vida. ¿Qué quieres que haga el día de hoy? Guíame, úsame, déjame ser luz en medio de tinieblas. Ayúdame a predicar a la persona, ayúdame a cumplir tu voluntad. Ya como cristianos debemos ser hacedores de la palabra. Dice Santiago 1, 22 al 24. Perdón, sí, 22 al 24 dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos.
Pues si escuchan la palabra pero no la obedecen, serían como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas de cómo eres. ¿Realmente eso hacemos? Venimos a la iglesia, alabamos a Dios, escuchamos la palabra, apuntamos y después de que salimos de esa puerta tenemos un mal comportamiento, nos olvidamos que somos hijos de Dios. Nos pasamos peleando, gritando a nuestros hijos o hablándole mal modo a nuestra esposa, a nuestros hermanos en la casa, en la familia. ¿Realmente hacemos eso? ¿O nos comportamos de la misma forma como nos comportamos aquí en la iglesia? Porque eso es lo que debemos de hacer. Así como nos comportamos en la iglesia, debemos comportarnos en nuestra casa, en nuestro trabajo y a donde quiera que vayamos, perdón. Como dice Santiago, no nos engañemos a nosotros mismos. Si pensamos que somos espirituales solo por oír la palabra y no la ponemos en práctica, nos estamos mintiendo. Y estamos haciendo a Dios mentiroso también. Sabemos que oír no es lo mismo que hacer. La fe en Cristo debe de ser demostrada por los hechos y actitudes de quienes la predican. Que concuerde lo que predicamos como vivimos. Pues las acciones que glorifican a nuestro Padre en el cielo son las que dan mucho fruto. Y dice en Juan 15:8, dice: en esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto y seáis así mismos mis discípulos. ¿Somos discípulos? ¿Llevamos frutos? ¿Predicamos? Ahora, el fruto del Espíritu es, creo que todos lo sabemos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Y eso lo podemos ver en Gálatas 22:23. Contra tales cosas no hay ley. Esto debería ser lo que distingue a un verdadero cristiano, especialmente el amor. Amar al prójimo, amar a tu hermano, amar a las almas que están perdidas. ¿Cómo las vas a amar? Predicándole de Cristo. Así los vas a amar, así los vamos a amar más bien. Sin embargo, a veces despreciamos aquellos que no creen o que no llevan la misma vida de fe como nosotros. Y aquí es donde la vida cristiana puede ser un reto. Pero ¿cómo voy a amar a aquella persona que me insulta, que habla de mí a mis espaldas, que no me saluda, que me ve feo, que una vez habló de mí? ¿Cómo lo voy a amar a esa persona? Voy a ser una persona hipócrita, ¿verdad? No. Tenemos que amar con el amor de Cristo. Y sí es un reto. Es fácil mostrar amor a los que viven como nosotros. Es fácil decir: hola hermano, Dios le bendiga, aquí entre nosotros. Pero no es fácil amar a quienes se burlan, a quien te señala, a los que se burlan de nuestras creencias. Mas sin embargo, Cristo nos enseñó a amar a nuestros enemigos y orar por quienes nos persiguen, porque no son ellos, sino lo que llevan dentro de ellos. Dice Lucas 6, 32 y 35: si solo aman a quienes los aman a ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman. Hasta los pecadores aman a quienes los aman a ellos. Amen a sus enemigos. Háganles el bien. Es difícil hacer el bien al que nos hace daño, ¿verdad? A veces cuando nos estamos con nuestras parejas se nos hace difícil atenderlo. Le platicaba ahí platicando con los hermanos y hace unos días, no sé si fue el domingo, y bueno, perdón, en la CFC y comentábamos sobre cómo para mí era difícil, no sabía cómo reaccionar cuando nos casamos, cuando me casé con Leslie, y que llegó un momento que hubo un desacuerdo,
y yo estaba molesta con ella y ella estaba molesta conmigo, pero ella me atendía, me servía, me daba de comer y yo decía, ¿cómo me puede atender aún después de lo que pasó? Yo no lo entendía. Para mí era como se me cruzaban los cables, no sabía cómo reaccionar. Yo me sentía tan mal, pero realmente es como debemos de actuar, de cómo debemos de hacer. Y sigue diciendo, entonces hagan bien, presten sin esperar nada a cambio, entonces su recompensa del cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo, pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Decían por ahí, el sol sale para todos, ¿verdad? Para todos, para buenos y malos. Ahora sabemos que Jesús vino al mundo para dar salvación. Dice 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Jesús no vino a condenarnos, ¿verdad que no? Vino a darnos vida y vida en abundancia. Dice Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y si Cristo no vino a condenarnos a nosotros, tampoco debemos de hacerlo nosotros. A veces cuando vamos a compartir y decimos, no, esa persona no porque se ve tal y tal así, porque mira su cara. Y empezamos a decir quién sí, quién no. Y no debe de ser así, hermanos. Con esto quiero concluir. Lo más importante del comportamiento de un cristiano es atender al llamado de Jesús, para que así seamos sus testigos hasta los confines de la tierra. Dice Hechos 1:8, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Es decir, en casa, con los vecinos, en nuestro trabajo, hasta donde vayamos, Houston, Dallas, a donde quiera que el Señor nos lleve, y dar buen testimonio, que la gente pueda ver que somos hijos de un rey y que puedan conocer a Cristo a través de nosotros. Debemos compartir el evangelio que Pablo definió como la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, y eso lo podemos ver en 1 Corintios 15 del 1 al 4, que dice, ahora hermanos, quiero recordarles las buenas noticias que les prediqué, las mismas que recibieron y en las cuales se mantienen firmes. Mediante estas buenas noticias son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué, de otro modo habrán creído en vano. Cristo murió, pero resucitó, ¿verdad? So no creemos en vano. Dice el 3, dice, porque ante todo les transmito a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras. La validez de nuestro testimonio, hermanos, está en cómo vivimos nuestras vidas. Debemos de poner atención. Debemos de dar un buen testimonio. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Dice sencillamente en Efesios 5:1-2, dice, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son hijos queridos.
son sus hijos queridos, perdón. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo, de nadie más, de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Lo mismo tenemos que hacer nosotros, dar nuestra vida por aquellos que están perdidos. ¿Cómo? Ir a predicar. Pero es que nos persiguen, es que nos señalan, nos insultan, es que no, es un barrio muy peligroso. Debemos de ir, imitar lo que Cristo hizo. Como cristianos somos llamados a ir a predicar la palabra. No hay excusa. Amén. Sí, por favor, inclinan su rostro para orar. Padre, gracias, Señor, te doy en esta noche, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú nos ayudas a reflexionar, Señor, en cómo debemos de actuar, en que debemos de ser ejemplo para aquellas personas que nos rodean, Padre. Ayúdanos, Señor, guíanos con tu Espíritu Santo, Padre. Queremos ser transformados, Padre, y que la gente pueda ver, Señor, que Cristo vive en nosotros, para que cuando llegue el momento de compartirles, de predicarles, Señor, ellos puedan ver que realmente Cristo vive en nosotros y que nos ha cambiado nuestras vidas. Ayúdanos a modelar a Cristo, Padre. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Úsanos, Padre. Permítenos ser luz, Señor, en medio de tinieblas. Permítenos ser luz, Señor, en nuestras casas, con nuestros vecinos, en nuestro trabajo, Padre. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas, Padre. Para ti sea toda gloria y honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.